hacer pasar al siguiente compareciente. Sí, cómo no. Martínez Espinosa Roberto. Gracias. Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras ministras, señores ministros. La reforma constitucional electoral, de la que tanto se ha hablado el día de hoy, tiene como razones explicativas una serie de antecedentes derivados de las experiencias electorales precedentes y tiende fundamentalmente al perfeccionamiento del sistema político electoral a efecto de garantizar que cada vez más el ejercicio de esta función electoral se apegue fundamentalmente a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia política y que la integración de los poderes públicos responda básicamente a la expresión libre y auténtica de la voluntad popular. Estas razones explicativas, en orden al desarrollo de esta reforma constitucional y su vigencia, tendrá que constituirse también como un criterio de actuación de los órganos aplicadores de las normas que deriven de ella. Y, fundamentalmente también, se constituirá como un criterio de valoración respecto de la eficacia de estas disposiciones de orden constitucional. No son pocos los aspectos que podríamos destacar de esta reforma constitucional. No es menor la cuantía de todo lo que se ha mencionado en este día en relación con la regulación de la intervención de la autoridad electoral en las cuestiones intrapartidarias y el principio de reserva de ley al respecto, ni de la regulación sobre el uso y acceso de los medios de comunicación, ni la que se refiere al financiamiento público, ni tampoco a la estructura organizativa del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral y a las facultades de que se dotan a estos organismos. Sin embargo, en este momento quisiera centrar un poco la atención sobre el principio de legalidad a que se refiere el artículo 99 de la Constitución, en virtud del cual solo es posible declarar la nulidad de una elección o votación por las causas expresamente previstas en el ordenamiento legal. De acuerdo con el entonces magistrado Orozco Enríquez del Tribunal Electoral, este principio ya de alguna manera era un principio que en la doctrina, en la materia, se había venido contemplando. No es novedosa la existencia de este principio de legalidad, sin embargo, sí lo es su positivación en el texto constitucional. Este principio, a primera vista, podría parecer que nos conduce hacia un sistema de nulidades tasado con base a una tipología cerrada de causales de nulidad específicamente establecidas en la ley. Sin embargo, habría que tomar en cuenta también que fundamentalmente el ejercicio o el desarrollo de los procesos electorales se basa en una serie de principios constitucionales, como son el de constitucionalidad, legalidad y definitividad de las diferentes instancias de los procesos. En este sentido, el sistema de medios de impugnación en materia electoral se orienta fundamentalmente a la salvaguarda de esos principios constitucionales y legales establecidos en el ordenamiento. Entonces, habría que preguntarnos si el principio de reserva de ley o de legalidad establecido en el artículo 99 constitucional respecto a las causales de nulidad implica la supresión de toda posibilidad para el Tribunal Electoral de tutelar la constitucionalidad de los actos cuando no se presenta o cuando no se realiza una conducta típicamente establecida como causal de nulidad. En este caso, yo creo que deben asegurarse una serie de condiciones de aplicación de este tipo de norma, pero no puede pedirse al Tribunal Electoral que con este
una serie de violaciones o irregularidades atípicas que incidan en la alteración de la sustancia misma de la elección, como sería la voluntad popular. Entonces, en estas condiciones, creo que habrá que desarrollar toda un análisis de este principio, y los tribunales, en este caso el Tribunal Electoral, en la resolución de los casos específicos sometidos a su competencia, deberá valorar en cada caso si procede o no ese tipo de control de ilícitos atípicos. ¿Quién le corresponde preguntar, señor ministro Val? Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor licenciado don Roberto Martínez Espinosa, sea usted tan amable de señalarnos en qué forma se consagra la libertad autoorganizativa o vida interna de los partidos políticos en la Constitución Federal. Sí, básicamente se establece mediante una norma dirigida a las autoridades electorales en el sentido de que no pueden intervenir en la vida interna de los partidos políticos, salvo en aquellos casos en que la ley expresamente le autorice esa intervención. ¿Cuál sería esa norma, señor licenciado? Es una norma que está establecida en el artículo 41 de la propia Constitución y me parece que se reitera en el artículo 99 como una limitación a las atribuciones del propio Tribunal Electoral. Muchas gracias. Última pregunta. Gracias. Si usted hubiera podido participar en el proceso legislativo, en la elaboración de las propuestas que llevaron a esta reforma, ¿qué otras atribuciones o qué otras competencias en general hubiera establecido para la sala superior y para las salas regionales? ¿Cuál hubiera sido algo que crea usted que el legislador constituyente no previó en este caso? Bien, yo en lo personal pienso que la reforma, tal y como está, ofrece una serie de avances sustantivos en la materia. Creo también que las reformas constitucionales y legales que se van llevando a cabo, pues deben avanzar paulatinamente. No podemos caer en la tentación ni desde el legislativo ni desde el Poder Judicial de construir el mundo en cada momento, ¿no? Podemos caer en aquello que era el oficio de Penélope, que destejía por la noche todo aquello que tejía durante el día. Entonces, en ese sentido, me parece que por lo pronto estos avances son suficientes y sustancialmente podrán aportar al desarrollo de los procesos electorales mayor certeza, mayor legalidad y mayor apego a los principios rectores de la función. Quizás, seguramente faltarán y tendrán que irse perfeccionando estas disposiciones, pero la misma experiencia de los procesos electorales irá arrojando luz sobre aquellos elementos que faltan en esta reforma. Gracias, señor licenciado. Terminada esta fase de exposiciones y preguntas, procederá el señor secretario general de Acuerdos a recoger las papeletas con las calificaciones que cada